programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. Señoras y señores, quiero sentirme halagado, orgulloso, estimulado por la generosa concurrencia de distinguidos periodistas que han configurado Huella en la Luna, grupo de comunicadores, grupo de escritores que creen todos en los libros y más que eso, los considera indispensables para la formación del pensamiento, el libro. Y este sello que pertenece a Mediato, ya tuvimos la oportunidad de presentar el primer libro. A este lo veo mucho más elegante, Bernardo. Felicitaciones. No se trata de elegancias que a veces en contenido son simplemente una especie de plataformas de engaño. Aquí lo que vemos es un libro pequeño para una lecturabilidad fácil, con estilos y contenidos más o menos parecidos, dedicados exclusivamente a asuntos periodísticos que van a interesar al resto de la colectividad del planeta. ¿Por qué? Porque este es un libro mundial. Este es un libro para leerlo en cualquiera de nuestros continentes, en cualquiera de nuestras sociedades. Un esfuerzo editorial muy significativo y que cuenta para este número 2 con Arturo Torres, una plática con el señor general Osvaldo Jarrín, actual ministro de la Defensa Nacional, hombre que nos dio testimonios interesantísimos en este medio de comunicación, el general Jarrín. Contar con María Teresa Escobar en vivo y en directo es para nosotros un verdadero honor. Es un verdadero honor también referirnos seguramente a lo escrito y reflexionado por Roberto Aguilar, a los paisajes de frontera de Luján, al gran sociólogo y maestro académico fundamental en Flaxo, Freddy Rivera Vélez. El tema de él es el Plan Ecuador, oportunidad perdida y oportunidad posible. Miren esa dualidad. Y el maestro Fernando Carrión, que también nos acompaña en vivo y en directo, y a quien saludamos muy cordialmente y agradecemos por este nuevo aporte a la conciencia pública, integrando este colectivo de pensadores y de escritores y de periodistas. Fernando es todo eso, un hombre visionario con una responsabilidad social impresa por su condición de hombre de verdades, de estudio, de análisis. Y él nos planteará a partir de la página 111. Este librito no es tan extenso que digamos. ¿Cuántas páginas tiene? Creo que 126, 127 páginas. Arturo Torres, María Teresa Escobar, Roberto Aguilar, Luján, Freddy Rivera y Fernando Carrión. Una inmejorable plataforma para el crimen organizado en la mitad del mundo es nuestro país. Ha sido nuestro país. Miren ustedes cómo se han dado las cosas
terminó la Isla de Paz. ¿Por qué le llamábamos Isla de Paz antes de que Bernardo tenga la bondad de emitirnos y lo propio María Teresa tengan la gentileza de ofrecernos esta obra? ¿Por qué le decíamos o le calificábamos? Parte de esa explicación o de esa remembranza está en su artículo, el último por su calidad y grandeza, que ubicó Ivonne Guzmán, el último que ubicó en esta obra que se llama El Contagio, fin de la Isla de Paz. ¿Por qué terminó la Isla de Paz y por qué la concebimos a nuestro querido país como una isla de paz? Primero, hablando del tema de fondo, que es el narco. El narco. Esto que nos vino de sorpresa a los ecuatorianos de más o menos 4 generaciones. Nos vino y no pudimos asimilar con la diligencia que debíamos haberlo hecho desde el lado académico, desde el lado de la investigación social, desde el lado de la comunicación colectiva para crear conciencia, para describir escenarios y situaciones que ya se los veía, pero que nos parecía era de propiedad de los vecinos. Nada que ver. Se instaló aquí. Comenta esta parte, Fernando, con mi cordial bienvenida y nuevamente mi saludo para María Teresa, que nos distingue con su compañía. Buenos días, sí, bienvenida. Fernando. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Cordial saludo a los amigos y amigas aquí en el panel y sin duda a la audiencia que nos escucha. Sí, este imaginario de la Isla de Paz surgió más o menos en la década de los años 80, aquí en el país, principalmente por dos situaciones. Una, el conflicto con el Perú, que el Ecuador en principio no había tenido una beligerancia frente al vecino del sur, sino que era todo lo contrario. Y el Ecuador se mostró ante el mundo como un país de paz. En esa misma época, la década de los años 80, los dos países vecinos nuestros, en el norte, el caso de Colombia, tenía distintos movimientos guerrilleros, como el caso de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Quintín Lame, posteriormente el M-19, etcétera. Y en el sur, en el Perú, una cosa relativamente parecida, similar, que era el caso de MRTA, el caso de Sendero Luminoso, probablemente de los grupos más sanguinarios que han existido en la región. Y lo interesante es que en ese contexto, en esa medianía, el Ecuador no se había contaminado de estos conflictos que vivíamos. Yo hice un estudio hace aproximadamente unos 3 años justamente sobre este imaginario que se había construido y me puse a ver tasas de homicidios de los 3 países, Ecuador, Colombia y Perú. Y lo que es interesante es que el Ecuador ha tenido siempre tasas de homicidio más altas que el Perú, de tal manera que lo nuestro era una construcción imaginaria que no correspondía con la realidad. Frente a Colombia, Colombia siempre había tenido tasas de homicidios más altas que nosotros, con lo cual pues uno podría decir que sí, que este imaginario se sostenía en una realidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Detrás de todos los imaginarios, no solo que hay una concepción del mundo, una concepción de una realidad específica, sino que uno termina actuando en concordancia. Y en el caso del Ecuador, desde la década de los 80 para acá, como somos una isla de paz, no hemos sido capaces de estructurar, por ejemplo, una buena política de seguridad ciudadana. No hemos sido capaces de diseñar una política frente al tema del narcotráfico. No hemos sido capaces de diseñar políticas de seguridad pública, etc. Y a lo que nos hemos remitido principalmente es a políticas de seguridad nacional. Porque como Colombia entra al territorio ecuatoriano, como Perú entra al territorio ecuatoriano, lo que ocurre es que las amenazas vienen desde afuera. Lo que es interesante es que a fines del siglo pasado
se firma la paz con el Perú y se cierra todo el conflicto que habíamos tenido justamente con este vecino. Esto es en el año 98, y en el año 99 Colombia firma el famoso Plan Colombia. Y en este caso las circunstancias son totalmente distintas. El Ecuador no sabe cómo actuar frente a lo que ocurre con Colombia, no sabe cómo actuar en la frontera norte. Hay permisividad, esa palabra tan difícil que nos dijo el presidente Moreno hace poco, y entonces el Ecuador no sabe qué hacer ahí, porque es una realidad totalmente distinta. Si en el sur lo que habíamos tenido era principalmente un conflicto por límites, un problema por soberanía, en el caso con Colombia la situación es muy distinta porque es una frontera porosa, donde el tema del narcotráfico había entrado con mucha fuerza, no así el conflicto interno colombiano. Aquí hay que hacer una separación entre los dos. Lo que sí teníamos es una presencia bastante fuerte y el Ecuador empezó a contaminarse en un año. En el año 2000 viene la dolarización en el Ecuador, lo cual hace que no solo tengamos un problema en la frontera, sino que la dolarización es una estructura muy interesante para el tema de lavado. Y entonces todo este tema que se suponía que estaba en el exterior está adentro. Pero como nosotros nos hemos considerado a través de este imaginario como una isla de paz, nunca la asumimos como tal. Incluso las propias Fuerzas Armadas nunca cambiaron su doctrina, nunca cambiaron su logística, su infraestructura de lo que se tenía en la frontera sur con lo que hoy día tenemos en la frontera norte. Y entonces hoy día sí estamos absolutamente contaminados con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en Perú también, porque no hay que olvidarse que el Ecuador está en el medio precisamente de estos dos grandes países, que son los países que producen la mayor cantidad de coca del mundo. Y entonces el Ecuador está estratégicamente ubicado y estamos absolutamente contaminados. Este apenas es un comienzo de la explicación que cada uno de los integrantes de este, podríamos decir, de este panel de expositores, pero de este panel de escritores, de reflexivos compatriotas de la patria grande en el buen sentido de la expresión, enriquecen a este segundo libro de Mediato, cuyo promotor fundamental, emprendedor diría yo, es Bernardo Acosta, aquí presente, economista. Le damos un abrazo de afecto, de aplauso. Es el segundo libro, lo vemos más... No, el primero también tuvo su contundencia singular. Pero, Bernardo, explíquenos un poquito cómo marcha este emprendimiento de Mediato, con la venia de ustedes que son los invitados fundamentales en cuanto al contenido. Tenga la bondad. Gonzalo, un gusto estar aquí. Bernardo, bienvenido. Esta es su casa. Un cordial saludo a María Teresa, a Arturo, a Fernando y a la audiencia, por supuesto. ¿Cuál es la motivación de este libro? Nosotros, como decía Fernando, vivíamos con este imaginario de la Isla de Paz y de repente una bomba en San Lorenzo, de repente unos periodistas secuestrados, sí, de repente unos periodistas asesinados y claro, nos angustiamos. Fue una sorpresa para los que no estábamos debidamente informados de estos temas y se generó mucha incertidumbre en la sociedad porque estaba en riesgo uno de los principales valores para la convivencia ciudadana, que es la seguridad. Y nos entró una especie de pánico colectivo por este tema. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos un libro para entender, en primer lugar, qué mismo pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Luego, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estatus actual de la situación que está viviendo el Ecuador en materia de seguridad o de inseguridad? Y en tercer lugar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué salidas hay? ¿Qué alternativas tenemos como país? Entonces, la intención de este pequeño libro, como usted lo dijo, era más que nada entender la real situación de lo que estamos enfrentando en materia de inseguridad
y tratar de salir de esta burbuja, de este espejismo, de esta nube que era tan característica del correísmo, porque el correísmo fue muy bueno en crear estas apariencias, ¿no? Nosotros teníamos la economía, éramos el jaguar de América Latina, hasta que se recorrieron los velos y nos encontramos con una economía que tenía serios, que tiene pues, que es la herencia que recibimos, serios problemas. Teníamos la mejor seguridad social del mundo y la seguridad social del Ecuador está quebrada. Tenemos un déficit actuarial que no lo han publicado, lamentablemente, pero que es terrible. Y asimismo vivíamos con la mejor educación del planeta, con estas escuelas del milenio que generaban la apariencia, daban la apariencia de que la educación despegaba, pero la educación en el sentido de la enseñanza que dan los maestros mantuvo su nivel de precariedad. Y así podríamos ir con la justicia, hermosos juzgados y todas estas cosas que daban la idea. Y uno de esos elementos, por supuesto, fue la seguridad. Creíamos que estaban combatiendo el narcotráfico, creíamos que estaban tomando medidas para que viviéramos en un país seguro, pero la realidad es que estábamos viviendo una ficción, una burbuja, estábamos en la nube. Entonces, la intención de este libro es permitirnos entender, bajarnos de esa nube y que tengamos un diagnóstico de qué es lo que estamos atravesando. Esto lo hemos logrado, se quedó, digamos, o le queremos dejar por el momento en gran expectativa para que la lecturabilidad sea gigantesca, como va a serla. Yo creo que el lector es el que tiene que juzgar si es que esto se ha logrado. Exactamente, exactamente. Creo que vamos a tener, si tenemos un poquito de suerte, vamos a tener la oportunidad de conversar con la editora. Ella se encuentra en California. En California, ¿no? Es Ivonne Guzmán. Está ya concertada. Vamos a ver si logramos conversar con ella para ver qué organicidad le dio a la parte editora. Mientras tanto, señoras y señores, a manera de presentar esta obra que tiene contenidos muy significativos y que pertenecen, en primer lugar, al compañero periodista Arturo Torres. Él tomó la iniciativa de entrevistar al señor general Osvaldo Jarrín, héroe de nuestra contienda, esta sí una verdadera guerra en la que brillaron nuestros miembros cupulares de las filas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de las primeras filas. Osvaldo Jarrín destacó por ser un gran organizador y un extraordinario estratega en el campo de batalla. Pero no sé si él estaba, algunas ocasiones, cuando le invitábamos por otras temáticas, él siempre se encargaba de trasladarnos a una situación que él iba pensando, se iba agigantando en línea de frontera, pero por el lado de Sucumbíos. Y luego del bombardeo dispuesto por el expresidente Uribe a mandatario colombiano al que lo entrevistamos justamente al tenor del primer libro y de esta preocupación, el señor presidente, expresidente de la República de Colombia, nos supo manifestar, recuerdan ustedes, nos supo manifestar de que en lugar de explicarnos por qué había bombardeado territorio ecuatoriano en el área de Sucumbíos, comenzó y dijo: yo quiero pedir perdón al pueblo ecuatoriano. Le pidió disculpas. Nunca explicó por qué lo hizo. Pero este elemento es el que nos pone a todos conmocionados, nos despierta una nueva realidad
que había configurado ya con esa plataforma en el Pacífico construida, la famosa base de Manta, construida precisamente y destruida por Correa, construida por la Unión Americana y destruida por la administración Correa. Te comienzo, porque había llegado a tener contactos con los miembros de los que estaban manejando el negocio de las drogas y convirtieron a sucumbíos a las provincias centrales de la serranía que une a Nariño con nuestra provincia de Carchi, con nuestra provincia de Imbabura. Y por este otro lado, no habíamos nosotros advertido, siempre teníamos una especie de desconfianza en la línea de frontera que da hasta la provincia de Esmeraldas. Y ahí las cosas, el diario El Comercio resuelve enviar a unos periodistas. Entiendo que el entusiasmo fue también de nuestros compañeros caídos. El entusiasmo se encendió en la redacción del Comercio y ellos marcharon. Precisamente Arturo nos relatará esta parte que es muy importante. ¿Por qué señaló Osvaldo Jarrín que el asunto de Esmeraldas era prácticamente desconocido o no le dábamos la significación e importancia que había obtenido? Le vamos a pedir a la editora que tenga la bondad de aguardarnos un minutito, pero ella va a salir desde los Estados Unidos. Arturo, todos los niveles institucionales están afectados por el narcotráfico, le dijo tajantemente el general Osvaldo Jarrín, actual ministro de Defensa Nacional. Ya ocupó esta cartera de Estado en la época del presidente Palacio, me parece. Ajá. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se licenció en Administración y en Ciencias Militares y es doctor en Ciencias de la Educación. Arturo Torres, nuestro compañero aquí presente, periodista por la Universidad Central del Ecuador, un especializado en investigación en City University, en Londres, Inglaterra, autor del libro El Juego del Camaleón, Los Secretos de Angostura, ganador del premio a la mejor investigación periodística en Latinoamérica, otorgada por el IPYS, el IPIS, y del premio Pulitzer por los Panama Papers, que también allí tuvo una intervención protagónica en esa investigación. Arturo, es un honor tenerlo nuevamente. ¿Qué le dijo a usted, y perdone por la manera como le estoy averiguando, qué le dijo Osvaldo Jarrín respecto a cómo se produjo el contagio y qué dificultad tuvieron los militares, por lo menos de transmitir esas inquietudes al tenor de un libro blanco que no estaba transfiriéndonos ninguna blancura? Ya la cosa estaba complicándose y el desconocimiento militar se puede colegir, ya existía. Respecto a aquello, con sus preguntas creo que llega incluso un momentito a incomodarse, Jarrín. No a incomodarse, pero le extrañó que usted le precise de circunstancias. Por eso el contagio es una denominación adecuadísima. ¿A qué momento se dio ese contagio?
Es bien puesto el nombre de esta obra. Arturo, ¿cuál fue su concurrencia? ¿Con qué tipo de relato y pensamiento compartieron los dos con el general Jarrín? Muy buenos días, Arturo. Muchas gracias, Gonzalo. Es un honor estar aquí con mis colegas, con mis compañeros en este proyecto tan necesario en estos momentos en que se necesita comprender precisamente por qué estamos viviendo la situación que se evidenció, que se desató en Esmeraldas desde enero. Creo que el aporte que hace el ministro Jarrín tiene que ver con él tiene una visión también muy académica y obviamente como ha sido un militar de extensa trayectoria, ha ocupado cargos importantes, entonces puede darnos una visión mucho más integral del fenómeno, incluso cuando él habla de que la solución no solamente debe ser militar, entonces ya tiene otros elementos que realmente nos van a aportar hacia dónde debemos ir con las soluciones de ese problema. Entonces, claro, y el reconocimiento de que el narcotráfico ha afectado a todos los niveles, a nivel institucional, es como, claro, es esa pieza que nos permite jugarnos con la hipótesis del contagio, ¿no es cierto? Que el contagio es como que ya se regó el contagio a diferentes niveles y ahora a partir de cómo se fue enlazando y cuando uno ve las historias que se narran en el libro, entiende muy bien el contagio. O sea, ¿de dónde viene el contagio? ¿Por qué? Las repercusiones que tiene. Entonces, ese es el aporte. O sea, me parece valioso el hecho de saltar ¿Y dónde ubica, Arturo, el señor ministro, el punto de quiebre? Bueno, él se refiere a un tema que es muy importante a esta falta de una política de defensa y seguridad, por ejemplo. No hay una continuidad. Eso se evidencia en el caso del expresidente Correa. Básicamente él, cuando hay el problema de la frontera en Esmeraldas y el asesinato de los periodistas del comercio, él es entrevistado antes de llegar a ser ministro y él dice, no hay política de defensa, no hay ministro de defensa. O sea, realmente lo que vimos esta última década es todos los niveles institucionales enfocados a fortalecer un proyecto político de Alianza País, no del país. No había un proyecto de Estado y en este caso, como veíamos, esta amenaza que ya se configuró, porque las amenazas de seguridad son variables, van variando y van cambiando, pero esto no fue tomado en su debida dimensión por el gobierno, porque habían las alertas, porque se seguía a lo que pasaba en la frontera, pero a nivel medio y a nivel de decisiones no se llegó finalmente a establecer esto, o sea, ¿cuál es la estructura? ¿Qué política de defensa y de seguridad vamos a aplicar para enfrentar lo que está creciendo en la frontera norte? Y evidentemente el escenario que se complicó mucho más después del proceso de paz porque quedaron sueltos algunos cabos, entre esos los de las disidencias, que era bastante, se había previsto por varios académicos, especialistas, que no todos iban a plegar al acuerdo de paz. Entonces esos 17 grupos que hoy operan en la frontera, en el sector colombiano, pero pasan también al lado ecuatoriano porque es un refugio, porque es imposible controlar toda esa frontera. Eso ya se veía venir y sin embargo no teníamos nada concreto como para enfrentarlo. Tal es así que nuestras Fuerzas Armadas están operativas en un 10%. O sea, mire cómo ha evolucionado este tema. Nosotros no estábamos preparados para enfrentar, no tenemos tecnología. Tenemos que reforzar todo el tema del presupuesto, que no tenemos un presupuesto adecuado para solucionar o para enfrentar esta amenaza. Entonces, son un sinnúmero de factores que precisamente nos ayudan a entender la complejidad que también ahora tiene que ver con el reforzamiento de Fuerzas Armadas, policía, los planes sociales que ya está impulsando el gobierno. Y eso me parece que es como el aporte también del ministro. El sembrío de la planta se ubica en el departamento de Nariño en grandes cantidades. Al tenor de un acuerdo, me da la impresión, ¿quién explica esto en el libro? Ojalá Bernardo nos pueda ayudar, pero más que Bernardo, nos podría ayudar María Teresa Escobar. Y seguramente, aparte de María Teresa,
nos pueda ayudar la editora, la que leyó todos los trabajos y supo ubicar atinadamente dónde debían constar las reflexiones y los pensamientos de gran dimensión de la última lágrima. Sí. ¿Por qué recuerdo esto? Porque los disidentes, Arturo, primero instalan una plataforma de sembríos gigantesca en la parte colombiana, del sur colombiano. Pero dicen, ¿y por dónde sacamos la droga? Pues por acá, por Sucumbíos, la cosa está complicada. Uribe destruyó, digamos, la principal infraestructura que había permitido Correa instalar en la zona de Sucumbíos. Yo como comunicador no puedo decir otra cosa sino que hubo una permisividad de parte de Rafael Correa, una especie de acuerdo, de arreglo. Y si estamos nosotros pensando en el contagio, el que vino a consolidar el contagio por el lado de Esmeraldas y por el lado de Nariño Occidental, casi ya topando al otro departamento del Pacífico, en el lado colombiano, fue estos arreglos, estos contactos, estos convenios secretos que seguramente se suscitaron. Sobre este tema, ustedes sabrán quitarme del escenario si es que estoy pensando mal. Si es que estoy pensando incompletamente, no, con menores indicios, estoy especulando, también harán el favor de quitar, pero el oficio de periodista es ubicar hipótesis. ¿Qué dicen los que hicieron este libro que nosotros estamos invitando a una lecturabilidad general? El contagio, el fin de nuestra isla, de nuestra querida Isla de Paz, que vivió como Isla de Paz por lo menos ¿cuántos años, Arturo, pasamos nosotros sospechando de que algo pasaba en esa frontera, de que algo se arregló incluso con la institucionalidad del Estado colombiano? Y cumplimos con una vía para alentar productivamente seguramente esa parte de nuestro territorio, pero nos quedaron mal desde el lado del norte. El gobierno colombiano no hizo nada y fuimos con la carretera a construir un puente final y a toparnos frente a una montaña. Todos esos datos inconexos de mi parte, porque no los sé explicar por desconocimiento, pero yo aprovecho mi intencionalidad periodística de formular hipótesis. Por ahí debemos buscar la verdad, desde las hipótesis. Esta partecita me parece que nos puede ayudar tanto la editora que está en este momento, no sé si me escuche. Si me escucha, Ivonne, ¿me está escuchando Ivonne en Estados Unidos? Dame un reporte, Ivonne. No, creo que no tenemos el volumen adecuado. Ivonne, a ver si es tan amable. Muy buenos días, Ivonne. ¿Me está escuchando? Sí, Gonzalo, buenos días. Sí, el retorno está para usted y para mí está. ¿Usted sí me ve? Yo le escucho. Ya. Le veo y le escucho, Gonzalo. Ya. ¿Cómo organizó usted el orden de que un lector iba a aprovechar de este segundo número de inmediato
esta obra fantástica, El contagio y el fin de la Isla de Paz. ¿Cómo lo logró usted organizar? ¿En base a qué circunstancias? Bueno, primero la elección de temas no fue una elección solo mía, la trabajamos grupalmente entre Bernardo. No tenemos buena llegada. Ay, qué pena. No, vamos a revisar, Ivonne, si es tan amable y le volvemos a molestar. Bueno, esto nos puede ayudar María Teresa Escobar. ¿Cuál es el trabajo denominado La Última Lágrima? ¿Qué trata de insertar usted? María Teresa, un honor tenerla en nuestros estudios. Bienvenida, colega periodista. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Quiero saludar también a mis compañeros de panel y a la audiencia. El trabajo que yo presento cuenta cómo ocurrió el contagio en Colombia y sobre todo qué le hizo el narcotráfico, la irrupción del narcotráfico a la sociedad colombiana, qué daños le causó. Y es por eso que se presenta como Colombia el espejo en el que Ecuador no quisiera mirarse. Entonces, uno de los principales daños que provocó el narcotráfico a la sociedad colombiana fue la extensión del conflicto armado, que era un conflicto político en un comienzo. Es un conflicto que se hubiera podido terminar en los años 90, después del fin de la Guerra Fría, porque la guerrilla se queda sin sus argumentos ideológicos y sin el apoyo de Rusia y China, que dan un vuelco. Y sin embargo entra el narcotráfico como un elemento que perturba ese, digamos, curso natural de los hechos y la guerra se extiende. La guerra se extiende y se vuelve una guerra sucia. Y las principales víctimas de esta guerra sucia son la sociedad civil y especialmente los campesinos. El trabajo también explica a grandes rasgos por qué Colombia vive ese proceso de desplazamiento campesino tan grave que se sintió en Ecuador, porque Ecuador fue uno de los principales receptores de los refugiados. Explica por qué ocurre ese refugio y explica también el hecho de que hay muchas personas que creen que el dinero de la mafia es bueno para un país en desarrollo. Es decir, que el narcotraficante causa mucho daño, pero que genera unos flujos de dinero que son positivos, ¿no es cierto? Y ese es uno de los mitos que vivimos frente al narcotráfico. Y el libro explica, con base en una investigación muy importante de Ricardo Rocha García, que se llama La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico, un estudio muy serio, que ese dinero causa destrucción económica y destrucción institucional, y que por último genera fuga de capitales, porque ese dinero, una vez que se lava, en un primer momento termina yéndose a paraísos fiscales, por ejemplo, y que ese dinero se invierte en actividades que no son productivas. Es decir, que por cada dólar gastado de ese dinero, la contribución al PIB, al Producto Interno Bruto del país, es muy baja, que ese dinero no es un generador de empleo y que ese dinero finalmente termina contribuyendo al proceso de concentración de tierras y de expulsión de campesinos. Pero por la vía del narcolavado, ¿cómo multiplica, digamos, los beneficios para un Estado que se inmiscuye ya en estas prácticas? Por el lado del sistema financiero o bancario de cada nación, ¿qué dicen los números? A ver, es que el lavado no es un proceso que se concentre solamente en el sistema financiero. El primer paso del lavado de activos es la financiación del contrabando. Pues Colombia, por ejemplo, empieza a ver unos flujos de contrabando enormes que son un primer paso para lavar ese dinero. Es decir, parte del contrabando está financiado con capitales lícitos y una gran parte con capitales ilícitos. Esa es una primera etapa de lavado. Una segunda etapa de lavado es la evasión fiscal, y ahí es donde ya empieza a crear una destrucción institucional. Entonces, una tercera etapa es la compra de tierras. Perdone, ¿cómo se produce la evasión en el narcolavado, María Teresa? Por la vía de sobrefacturación de exportaciones o subfacturación de importaciones, por la vía de sobrefacturación y subfacturación de ventas en el comercio,
Entonces, esto ya le crea a usted un problema con su sistema aduanero, una destrucción, un problema grave con el sistema tributario. Y una tercera etapa, por ejemplo, son las compras de tierras, porque el narcotraficante tiene un imaginario en el que ser dueño de grandes extensiones de tierra es no solo prestigio social, sino también ser dueño de los corredores por donde va a salir la droga, que era algo que usted mencionaba más temprano en esta charla. La cocaína se produce en las selvas, se produce en la región andina, pero tiene que salir hacia las costas. Correcto. Entonces se abren unos grandes corredores, en el caso colombiano, hacia la costa pacífica y a la costa atlántica. Y para abrir esos corredores se despoja a los campesinos de sus tierras. O se les compran esas tierras, también haciendo trampas, subfacturando, o simplemente se los expulsa, y ahí está el origen de los desplazamientos campesinos enormes que vivió Colombia y que vive. Colombia tiene más de 7 millones de desplazados internos. Solamente Siria tiene más desplazados internos que Colombia en el mundo. Y una buena parte de la explicación de eso es el despojo de las tierras. Y hay otras etapas de lavado. Luego el dinero intenta entrar al sistema financiero. Y luego el dinero sale hacia paraísos fiscales. Y luego regresa al país bajo la forma de una supuesta inversión extranjera directa o disfrazado de remesas. Y en todo este camino va creando una destrucción institucional. Y ahora hay nuevas formas de lavado con las famosas criptomonedas. Hay criptomonedas que no es el Bitcoin, que es más rudimentaria. Hay criptomonedas muy sofisticadas que hacen que estas operaciones no se puedan rastrear. Tienen unos algoritmos que hacen imposible el rastreo de las operaciones. Entonces ya se integra el dinero del narcotráfico. Es otro idioma financiero. Es otro idioma financiero. Uh-huh. El narcotráfico usa la estrategia del garrote y la zanahoria. Esto explíquenos, María Teresa. Esa es una pregunta que yo me hago, que es doble. ¿Por qué el narcotráfico es un negocio violento y por qué es un negocio lucrativo? Y la respuesta que yo encuentro a esto es porque es un negocio no solamente ilegal, sino el que se le ha declarado una guerra. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una disputa entre socios en un negocio de narcotráfico, ellos lógicamente no van a poder acudir a una cámara de arbitraje, no van a poder acudir a una sala de lo contencioso, no van a poder acudir a un juez de la justicia regular. Entonces, ¿cómo se resuelven esas disputas? Esas disputas se resuelven con la violencia, ya que no se pueden resolver en un medio legal porque estamos hablando de un negocio ilegal. Por eso es violento, porque el enforcement de la ley en el narcotráfico se hace con sangre. ¿Y por qué es tan lucrativo? Y la respuesta es la misma, porque es ilegal. La ilegalidad es lo que hace crecer el lucro en el narcotráfico. Esto no lo digo yo, esta segunda parte, sino el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Y él tiene toda una teoría que explica que el tema de la ilegalidad hace que la droga esté menos disponible, hace que el lucro suba, o sea, que los narcotraficantes puedan cobrar sumas exorbitantes por estas drogas en los países del primer mundo, porque son perseguidos y porque es un negocio ilegal. En su miramiento en esta obra, El Contagio, porque quiero que tenga una venta de este libro gigantesca, El Contagio, fin de la Isla de Paz. Usted sostiene que en los países productores y exportadores de drogas, los carteles necesitan que los estados y que las sociedades civiles les sean serviles, que no estorben. Pero el balance siempre termina por romperse, generalmente en nombre de la guerra contra las drogas. Y es ahí cuando el narcotráfico empieza, lo que usted manifestaba, comienza el lento y sangriento proceso para llevar al Estado a la implosión y para deshacerse de los líderes políticos, de los líderes sociales, a los que no puede convencer, a los que no puede cooptar, digamos, mediante el poder corrupto del dinero sucio.
Hace ya poco más de una década, durante uno de los episodios más crueles de la narcoviolencia en Colombia, una camioneta a veces roja, narra usted, a veces azul, a veces blanca, de marcas y dimensiones variables, recorrían en plural, a aldeas, poblaciones. Esta camioneta rodaba de noche, siempre cargada de personas que imploraban por su vida en vano y que iban llorando hacia la muerte. ¿Qué quiere explicarnos con esto, María Teresa? Esa camioneta, curiosamente, aparecía, eran muchas camionetas, pero Claro, por eso hablé. Es el en plural símbolo. también. Y se llamaba La Última Lágrima. La gente empezó a llamarla La Última Lágrima sin ponerse de acuerdo, porque al final del viaje las personas que iban en la camioneta eran asesinadas. Y es una imagen que para mí resume el precio que tuvo que pagar la sociedad civil colombiana con esta guerra. La gran víctima de la narcoguerra en Colombia ha sido la población civil, han sido los campesinos, han sido la gente más humilde. Ellos son los que iban subidos en La Última Lágrima. Y se llama La Última Lágrima porque yo creo que además tampoco hemos llorado la última lágrima. Esta guerra va a ser larga. Yo creo que esta guerra no se puede ganar. Y no se puede ganar porque en el fondo de esta guerra hay un negocio, el negocio más lucrativo del mundo. Y al final por eso también dejo abierto el debate, bueno, si no podemos ganar esta guerra, ¿qué podemos hacer? Y es tener un debate serio sobre la legalización de las drogas, porque en nombre de la protección de las personas que sufren de adicción en el primer mundo y también en nuestros países, y que eso causa una gran angustia social, pero en nombre de eso estamos provocando una guerra en la que caen muchos inocentes, muchos campesinos que no tienen nada que ver en eso, muchos minifundistas que siembran sus hojas de coca porque no tienen otra forma de subsistencia. Entonces yo veo que es una guerra tremendamente asimétrica y que hay que dar un debate a largo plazo, que es qué vamos a hacer como estados frente a eso. Aparte de combatir el crimen, ¿qué vamos a hacer para resolver esto en el largo plazo? Y otro de los temas que había olvidado Gonzalo es que se habla de que los flujos de dinero que trae el narcotráfico son positivos, pero en el caso colombiano, si uno compara cuánto dinero entró por narcotráfico vía balanza de pagos o cualquier otro método de medición versus lo que el país ha tenido que gastar en sus presupuestos de defensa contra el narcotráfico, en los presupuestos de guerra, nos damos cuenta que cada vez más recursos en países pobres como los nuestros se dedican a esta guerra y nos olvidamos de la salud y de la educación, que son precisamente los gastos que nos podrían permitir tener una sociedad más igualitarias y más prósperas. Y ese es otro de los grandes precios que hemos pagado, por lo menos en Colombia como país, y que están pagando las sociedades que libran la guerra contra el narcotráfico en su territorio. Qué verdades, qué profundidad. Muchas gracias, María Teresa, pero yo voy a seguir molestando unos minutitos adicionales porque su artículo está fantástico. Arquitecto Carrión, y ojalá también me ayude Arturo, si es que nosotros nos conectamos con un realismo, no puede ser mágico porque todo está instalado, todo está conectado y esa interrelación entre todos los que han creado, digamos, esta isla de paz fantástica, porque hace rato ya somos parte del negocio, eslabón predominante incluso y estratégicamente bien ubicado en el negocio de transportación de droga. Por esta falta de inscribirse en una tarea de combate a
al narcotráfico, de parte de algunas administraciones que les ha correspondido hacerse de la vista gorda, hablo para el público de mayorías, hacerse de la vista gorda, Fernando, o simplemente pactar beneficios marginales o personales o grupales con los dueños del negocio, que son porciones variadas, que se han dividido la geografía, se han dividido las responsabilidades y los beneficios. Luchar contra todo esto a través de una producción y venta libres. Según sus estudios y de distinguidos sociólogos del planeta, ¿por qué no ha funcionado? Si eso se lo podría haber hecho primero en el primer mundo de los europeos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no funcionaría una liberación de estas prohibiciones? ¿O como llaman ustedes? A ver, Gonzalo, es un tema muy complejo. Muy complejo. Muy interesante por eso mismo, por lo menos para el mundo de la academia. Pero, a ver, yo quisiera decir un par de cosas previas. Este rato, conflicto que nosotros hemos vivido en la frontera norte occidental, es decir, en la zona Tumaco, San Lorenzo principalmente. En el lado colombiano hay 12 grupos irregulares, ilegales, que se están disputando los territorios que el Estado colombiano no ha sabido controlarlos y no ha sabido respetar los acuerdos que el mismo Estado firmó con las FARC. ¿Por qué digo esto? Porque en el punto 3 de los acuerdos de paz se establecía una política explícita antinarcóticos que incluso tenía un representante directo del presidente Obama en aquella época, lo cual daba la impresión de que por aquí iba a salir una política interesante de los Estados Unidos en general para la región, no solo para Colombia. ¿Qué es lo que se estableció ahí? Salido el Frente Aldana de las FARC, lo que debía hacer es entrar el Estado colombiano a hacer una política de sustitución de cultivos, cosa que no hizo. A hacer una política de reforma agraria. Colombia es el único país de América Latina que no ha hecho reforma agraria, cosa que no lo hizo. Colombia tenía que tener una política... Aquí tampoco progresamos un milímetro después de una intencionalidad de la administración Rodríguez Lara de hace un montón de tiempo. No, aquí hemos tenido dos procesos, uno en el 60 y otro en el 70, que fueron interesantes, que hizo una redistribución. ¿Y por qué les deja en el término de interesantes? ¿No lograron lo más posible? No, yo creo que sí, por eso mismo es que el movimiento indígena, el movimiento campesino tiene su presencia. En el Ecuador no existía el movimiento indígena. Y hoy día el movimiento indígena tiene voz, incluso tiene representación política. Pero ahora etcétera. El movimiento indígena busca las ciudades. ¿Y siempre buscó? Sí, por la migración del campo a la ciudad. El Ecuador tiene alrededor ya del 76% de la población viviendo en ciudades, pero también tenemos ciudades... En definitiva, la reforma agraria ecuatoriana, ¿qué suscitó como recambio institucional, de planificación, de incorporación de una ideología más equitativa para nuestras poblaciones marginales y rurales especialmente? ¿Allí qué palabra tienen o qué experiencia tienen para reivindicar los sociólogos? No, incluso uno podría ver en el año 1990 el presidente de la República de aquella época, Rodrigo Borja, entregó una cantidad impresionante de territorios en la zona amazónica, que le ha permitido justamente a esos sectores poder tener una vida en sus propios territorios, confrontando con lo que significó la colonización por un lado y por otro lado el desarrollo de la economía petrolera. Pero en todo caso lo que ha ocurrido... Eso lo que está destruyendo es más bien la minería, lo que está es destruyendo esa obra agroindustrial o agropecuaria que refundó la intencionalidad, por ejemplo, de administraciones presidenciales como los de la socialdemocracia ecuatoriana. No, porque lo de la minería es mucho más reciente. No me refiero al petróleo, sino a la minería. A la minería metálica. Que hoy día se hace incluso en términos ilegales con una fuerza impresionante. Y también eso ocurre en la frontera de Ecuador con Colombia y de Colombia con Ecuador.
Pero regresando al tema del lado colombiano, los 12 grupos empiezan a discutir, bueno, no a discutir, sino a confrontar para controlar esos territorios que debió el Estado colombiano controlarlos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí desde la perspectiva ecuatoriana? Si el Estado colombiano no logró controlar estos territorios, el Estado ecuatoriano tampoco logró controlar sus propios territorios. Y a pesar de que nosotros tenemos mucho más población, es decir, son fronteras vivas, podríamos decir. El caso, por ejemplo, de San Lorenzo tiene una población de 48.000 habitantes, que eso en el lado colombiano, a excepción de Tumaco, obviamente tampoco lo tiene. ¿A qué voy con esto? De que es el Estado colombiano y no son los grupos residuales. Cuando el presidente Uribe establece el acuerdo de paz con los paramilitares, en ese caso el 22% de esos grupos no se plegaron al proceso. Incluso en esta zona, algunos de los 12 grupos son de paramilitares. En el caso del acuerdo de paz es del 8%, es decir, la tercera parte de lo que ocurrió con el caso de los paramilitares. Y entonces nosotros estamos más bien exigiéndole al Estado colombiano que los vuelva a poner en su sitio, que hay que hacerlo, obviamente, a estos grupos residuales, y no a que el Estado colombiano cumpla con lo que debería cumplir. Y a mí me parece que aquí hay una cosa muy interesante. Lo que dice María Teresa me parece que es uno de los ejes del debate. ¿Legalizar o no legalizar? Eso. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Ver la experiencia colombiana. Y decimos, Colombia tiene 60 años. Sí, tiene 60 años. ¿Pero qué ha logrado? ¿Por qué no vemos el caso uruguayo? ¿Por qué no vemos el caso uruguayo? Claro, Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. ¿Por qué no vemos los Estados Unidos, que es nuestro referente para la democracia, la economía, etcétera, etcétera? Este rato tenemos 24 estados de los Estados Unidos que han legalizado para fines medicinales y para fines recreativos. ¿Con qué resultados, Fernando? De lo que yo estoy viendo en el caso uruguayo, muy buenos. Pero uno puede ver también el caso de Portugal, en el caso de Holanda. Incluso en esos países ya no tenemos cárceles. Están bajando el nivel de personas privadas por la libertad porque ya no hay esas ilegalidades. Y aquí hay una cosa también que me parece que es fundamental y que Arturo lo señalaba en la entrevista que le hace al general Jarrín, con el cual yo tengo una amistad y un respeto desde hace muchos años. Pero a mí me parece que entregarle el mando a las Fuerzas Armadas del conflicto con Colombia es básicamente entender que esto es un problema externo. Es decir, que es un problema de contagio y que no es un problema interno del Ecuador. ¿Qué es lo que yo he visto en este último tiempo? En Guayaquil, desde que se produjo el coche bomba para acá, hay 78 casos de ajuste de cuentas, principalmente sicariato. ¿Qué se está haciendo en eso? El tema carcelario este rato está complicadísimo en el país. Han fallecido 11 personas por conflictos internos y estamos diciendo que son las bandas estas de los Nietas y de los Latin King, algo que ya prácticamente ha desaparecido en España, donde hubo un núcleo muy fuerte, y en el Ecuador también. ¿Por qué? Porque no tenemos política interna. Entonces hoy día lo que hemos hecho es irnos hacia el tema de la frontera y empezar a discutir lo que ahora se denomina las nuevas amenazas, es decir, algo que viene desde afuera, y no entender los procesos internos de seguridad que nosotros estamos teniendo dentro del Ecuador. Uno sale a la calle y conversa con la gente y lo primero que le dice es me robaron el auto, me robaron la casa, me robaron en la calle. ¿Por qué es esto? Por el impacto que estamos teniendo de la crisis económica. Y yo creo que eso hay que ser muy objetivos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la frontera, Gonzalo? Ya no hay estos hechos terroristas que tuvimos desde el 27 de enero para acá. Ya no tenemos problema. Y yo creo que ese es uno de los grandes, valga la redundancia, problemas que vamos a tener en el Ecuador, porque ahora ya no tenemos nada que hacer en esta cosa, porque ya no hay hechos criminales que se están produciendo. Cuando nosotros vemos que el resultado de eso es principalmente porque los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación les metieron una jalada de orejas a estos 12 grupos por haber cerrado la frontera norte del Ecuador, por donde salía gran cantidad de drogas. El otro día estuve con un alto funcionario de la Embajada norteamericana y yo le decía, según el Departamento de Justicia, por el Ecuador pasa 220 toneladas de droga. Y él me decía, no es cierto,
¿Y cómo es eso? Si es del Departamento de Justicia, de su gobierno. Sí, pero mi gobierno dice que hoy día pasan 400 toneladas. No solo de Colombia, pasa también desde el Perú. ¿Qué es lo que ocurre? En Colombia este rato están produciendo cerca de 1.400 toneladas. Esto significa que por territorio ecuatoriano estará pasando, no sé, el 30%, un poquito más del 30%, que es una cantidad muy grande. ¿Qué tenemos nosotros frente a la política de drogas? Seguimos discutiendo la tabla, la famosa tabla. ¿Qué tenemos frente al lavado? ¿Qué tenemos frente al consumo? En el Ecuador se consume el 18% de lo que se está controlando. Es decir, si por aquí pasan 400 toneladas, el 18% se está consumiendo aquí, alrededor de 150 toneladas, que es una cantidad impresionantemente alta. ¿Qué estamos haciendo frente al consumo? ¿Qué estamos haciendo frente a la exportación? ¿Qué estamos haciendo en los puertos más importantes que tiene el Ecuador? Que son 4. Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar. Ahí se nos está muriendo la gente por el sicariato, por ajuste de cuentas, y los niveles de violencia que hoy día tenemos en la costa son altísimas. Lo que vivimos ya en el terremoto del 2016 es una presencia del narcotráfico que está produciendo cambios en las formas de producción tradicionales. Porque nosotros hoy día ya no tenemos pescadores, sino que es la gente que está sacando la droga hacia el Pacífico. Por eso incluso hoy día una de las rutas más interesantes que existe es por Galápagos. Y el rato que Galápagos empiece a tener este tipo de cosas, a nivel mundial lo que va a significar es una contracción del turismo. El efecto económico que se puede tener es altísimo. A mí me parece que ya es hora de que veamos los problemas internos que tiene el país. Los problemas que están suscitándose, el narcotráfico con el consumo, con esta serie de cuestiones, y empezar a tener política. Y una de las cosas fundamentales, Gonzalo, es tener política exterior. Tenemos hoy día un canciller formado en la Cancillería, un canciller que tiene una trayectoria muy interesante. Debería definir una política exterior frente al tema. El Ecuador está mucho más integrado a la globalización por el narcotráfico y los mercados ilegales que por el camarón y las flores. Tenemos que tener una política exterior frente a eso para que en las Naciones Unidas, en UNASUR, si es que existe o no existe, pero en los foros internacionales, saber qué decir, podernos pronunciar. No es posible que esto quede en manos exclusivamente de las Fuerzas Armadas estableciendo convenios con las Fuerzas Armadas, de la policía estableciendo convenios con las policías. Tenemos que tener una política exterior frente a esto. En otras palabras, mientras nosotros no nos miremos hacia adentro y empecemos a entendernos qué es lo que nos está pasando, todo lo que venga de afuera va a ser la explicación, con lo cual no va a ser la explicación. Lo que queremos nosotros edificar en Ecuador, si lo hubiera hecho Colombia, ya no existirían las FARC, según la reflexión que ustedes acaban de... Ya no existen las FARC, Gonzalo. Se acabaron las FARC. ¿Estas son bandas de...? Sí, las FARC firmaron un acuerdo de paz y desaparecieron como tal. Mantienen las siglas, son un grupo político. Intentaron el proceso electoral, que se acabó el día de ayer, no les fue bien, les fue más bien pésimo, pero ya no existen las FARC. Las FARC se acabaron. Ahora sí, hay un punto, ¿no?, interesante, porque el discurso que tienen los disidentes es que ellos siguen siendo FARC. Ojo, o sea, lo simbólico. Arturo Torres. Lo simbólico es muy importante también para ellos, o sea, proyectar esta lucha infinita, indefinida, ¿no es cierto? Y también porque ellos, a ver, la lógica de las FARC siempre ha sido estar muy unidos al campesino también. Entonces, claro, cuando uno ve por qué no, a ver, ¿por qué con tanta tecnología, con tanta inversión no se logra erradicar? Uno dice, a ver, en el imaginario, ¿no es cierto? Saben dónde están, está bien localizado, saben dónde están las plantaciones. ¿Y por qué no se eliminan esas plantaciones? La estrategia inteligente y bien pensada y sagaz del narcotráfico es que ellos han convertido a los campesinos en un escudo humano. Entonces es imposible, como, o sea, a veces he escuchado estas reflexiones, ¿por qué no bombardean y no limpian todas esas partes para que ya se acaben las plantaciones de coca? Allí hay miles de gente. Allí hay miles de campesinos que están atados a este o ya atados
a esta economía Al de la negocio. coca, o sea, que nosotros necesitamos, y es interesante por eso debatir, sin prejuicios el tema de la despenalización y la legalización de la droga, de la cocaína, de la marihuana, porque básicamente ahora estamos sentados en viejos paradigmas que precisamente se valen de los prejuicios para impedir que las sociedades vayan más allá y combatan este problema, que es un problema global y regional. Y también quería yo aportar en el sentido de que sí, o sea, es importante hablar de la despenalización y la legalización, pero también de una política regional. O sea, lo que ha hecho Uruguay es sin duda pionero, ¿no es cierto? Pero me parece que también el aporte que hace Osvaldo Jarrín en ese sentido, él reconoce que si no tenemos una estrategia regional para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, que para mí realmente el problema, o sea, el tema es un tema económico, ¿no es cierto? Porque es un gran negocio que mueve más de 500.000 millones de dólares al año. Si no atacamos estas estructuras a ese nivel, o sea, es una guerra perdida hace muchos años. Eso es un tema que ha sido bastante reiterado a diferentes niveles. ¿Qué hará el presidente Iván Duque, María Teresa? Algo aludió en el discurso respecto a lo que va a hacer con este tema. El tema gigante para un hombre joven con una visión distinta a sus 40 años de edad. Hombre, da la impresión, hombre libre, afectuoso con su país y que va a buscar otro tipo de fronteras de desarrollo. Nos encantó la forma de cómo la suerte de Colombia lo supo manejar Iván Duque con un tino singular. Caso contrario, la izquierda aliada, digamos, a los que necesitan de esta industria del narcotráfico, hay que decirlo. También podría haber empeorado la situación colombiana. Ahora tienen ustedes en expectativa lo que hará el señor presidente Duque, ¿no? Sí, Gonzalo, él ya ha anunciado algunas líneas importantes. Una de ellas es que él no está cómodo con el tema de la impunidad. Es decir, que si la cúpula desmovilizada de las FARC comete delitos después del proceso de paz, y a eso se referirá seguramente a delitos de narcotráfico, como ya vemos en el caso de Jesús Santrich, no va a ser tolerante. El otro tema es que él ha pedido que tanto las FARC como el ELN, como parte del proceso de paz, divulguen quiénes son sus socios y cuáles son sus rutas, es decir, que entreguen información estratégica al Estado de lo que era o es su negocio. Se ve que él tampoco va a ser tolerante de ninguna manera con los grupos disidentes. Él habla de una reactivación del Plan Colombia. ¿Qué ¿no es constancia dejó en su alocución de anoche respecto de lo último? Que no va a ser tolerante. Es cuando él propone... Quiere decir que Santos sí fue tolerante. No, lo que él quiere decir es que el tema del perdón y olvido se llevó demasiado lejos. Él dice que no va a destruir la justicia especial que se creó para poder sacar adelante este proceso de paz, que la conocemos como JEP, pero que tampoco va a amparar delitos que sucedan después de la desmovilización. Que no va a haber tolerancia con eso. Entonces, de ahí se puede leer que cualquier actividad ilegal que se desarrolle, ya sea por la parte de las FARC que se desmovilizó, ya sea por el ELN que está en proceso de diálogos, o ya sea por los grupos que están actuando como disidencias, no va a ser tolerada. Ustedes saben que hasta hace poco Colombia tenía el dilema con Jesús Santrich, que es uno de los ex líderes de las FARC, a quien la DEA, se dice, tendió una trampa y él cae en la trampa y negocia una cocaína, y Colombia se queda sin saber qué hacer en ese caso porque él es parte del proceso de paz. Pues el mensaje que da Iván Duque es paz sin impunidad. Sí hay digamos que el narcotráfico no sea un delito no conexo a lo político.
que el narcotráfico siga siendo un delito, porque él no lo considera un delito político. Ese es un matiz bien importante. Bien importante en ese caso. María Teresa, muchas gracias. Qué pena, se nos terminó el tiempo. Y el número 2 de los editores va a venderse más que inmediatamente, sí, inmediatamente, porque el pensamiento de ustedes tan riguroso, tan especial, tan singular y a tiempo, en el momento preciso, qué bien seleccionado. María Teresa Escobar, Arturo Torres, el respetable Fernando Carrión, nos han honrado con su presencia esta mañana. Qué pena que no pudimos hablar con Ivonne Guzmán, pero aspiro a conectarme con ustedes, señoras y señores, en esta misma semana, con más consideraciones del contagio y el fin de la Isla de Paz, porque aquí buscamos la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Recuerden que pueden disfrutar de los 32 partidos más importantes a través de RTS en High Definition, a través de nuestra señal de CNT TV. ¡Bienvenidos! El corazón de la empresa, la fuerza de ventas en la CNT, ahora tiene más razones para trabajar con pasión. Conquistarlos y convertirlos en embajadores de nuestra marca es el objetivo del plan de reconocimiento Salón de la Fama de la CNT para motivar la fuerza de ventas. El Salón de la Fama es un lugar donde solo los elegidos llegan y lo logran con servicio de alta calidad, cumpliendo metas y procesos para llegar a la excelencia. Mi nombre es Katiuska Franco, me llevé un televisor, así que yo invito a mis compañeros a que se sigan esforzando, que CNT sí te premia. Realmente CNT es una empresa sumamente importante a nivel del país. Yo me siento muy orgullosa de trabajar dentro de esta empresa y todo el personal de la ciudad de Cuenca también lo hace. Por eso yo creo que los logros están percibidos el día de hoy. Acabo de ganar un Sony XZ1 y la verdad es que me parece espectacular que nos reconozcan como mejores vendedores. Animémonos todos a ser los mejores para este año 2018. Cuando alcanzas tus metas, cumples tus sueños. Somos una empresa pública de tecnología que marca hitos. Dar a conocer los logros de la CNT en el último año fue la razón para que los colaboradores de la empresa activen su sentido de orgullo y compromiso por un trabajo de excelencia. Cumplir objetivos retadores nos ha posicionado como la primera empresa pública del país. Trabajamos por un ambiente laboral positivo, comprometiendo a nuestros colaboradores CNT a trabajar por un mejor Ecuador. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia: www.exafm.net/video, canal YouTube Democracia TV, confirmado.net. ¡Qué buena noticia! La CNT se une al mundo de los campeones y forma parte del evento más especial del año, un evento donde todo es posible. La CNT compartió con cerca de 1000 deportistas, entrenadores y directivos en la competencia nacional más importante para personas con discapacidad, los 20º Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Para nosotros como CNT es un orgullo y una satisfacción vivir de esta fiesta. Gracias por difundir un mensaje de Olimpiadas Especiales, porque gracias a ese mensaje el país cambia de actitud ante las personas con discapacidad. De los 20º Juegos Deportivos
21 selecciones provinciales compiten en diferentes disciplinas, demostrando que no existen imposibles cuando hay decisión y valor para afrontar las pruebas. En bicicleta me siento libre, contento, practicando este deporte que a mí me ha gustado mucho. Me siento bien, me destreso. Ellos son los que día a día me enseñan el verdadero sentido de la vida. Para mí es una felicidad tan intensa de tener una niña así. La CNT aporta la construcción de un país de oportunidades, equidad e inclusión, en donde los límites no existen. Lecciones de vida que nos demuestran que las barreras no existen, bien por estos niños y jóvenes. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Gracias por habernos acompañado.